En esta ocasión veremos la solución de raíces aplicando la descomposición en factores primos. Cuando por simple inspección no podamos solucionar una raíz, podemos aplicar el concepto de descomposición en factores primos y algunas propiedades de la raíz para poder solucionarla. Veamos este ejemplo, la raíz cúbica, en este caso de un racional expresado en su forma fraccionaria. Recordemos que la propiedad nos dice que debemos repartir la raíz para el numerador y para el denominador. Tendríamos entonces la raíz cúbica de menos 3456 dividido entre la raíz cúbica de 250. Ahora, lo que haremos es calcular la raíz aplicando la descomposición en factores primos. ¿A quién vamos a descomponer? Vamos a descomponer a los radicandos, en este caso al 3456 y al 250. Ubicamos entonces el 3456 y recuerden que descomponer es dividir el número entre los números primos. Recuerden que los números primos son aquellos que únicamente se pueden dividir por uno y por ellos mismos. Tenemos al 2, al 3, al 5, al 7, etc. También debemos recordar los criterios de divisibilidad que nos ayudan a saber cuándo un número se puede dividir entre estos números primos. Recordemos que un número se puede dividir entre el 2 cuando termina en un número par o cuando termina en 0. Recuerden que un número se puede dividir entre 3 cuando sumamos cada uno de los dígitos y el resultado nos da un múltiplo, es decir, un número que está en la tabla del 3. Ahora, un número también se puede dividir entre 5 cuando él termina en 0 o en 5. En este caso, el número termina en 6, quiere decir que lo puedo dividir entre 2. Un número que por 2 me dé 3, el 1, 1 por 2, 2, a 3 me sobra 1, ese 1 se le une al 4 para formar un 14. Tenemos ahora un número que por 2 me dé 14 sería el 7, no me sobra nada. Un número que por 2 me dé 5 o aproximadamente 5, el 2, 2 por 2, 4 a 5 sobra 1 y ese 1 se une con el 6 para formar un 16. Y un número que por 2 me dé 16, el 8. Nuevamente termina en par, lo divido entre 2. En este caso, como el 1 es menor que el 2, debemos unirlo con el 7 para formar un 17. Un número que por 2 me dé 17 sería el 8. Sobraría 8 por 2, 16, a 17 sobraría 1. Un número que por 2 me dé 12, 6. Y un número que por 2 me dé 8, 4. Termina nuevamente en par. Vuelvo nuevamente a dividir entre 2. Que por 2 me dé 8, 4. Que por 2 me dé 6, 3. Que por 2 me dé 4, el 2. Nuevamente se puede por 2. Un número que por 2 me dé 4, el 2. Un número que multiplicado por 2 me dé aproximadamente 3 sería el 1. 1 por 2, 2. A 3 sobraría 1. Y un número que por 2 me dé el 12 sería 6. Se puede nuevamente por 2, un número que por 2 me dé 2 sería 1 y aquí hay algo importante, como este 1 es menor que el 2, entonces lo que debemos hacer es ubicar un 0, que es como si estuviésemos dividiendo y dijéramos un 0 al cociente. Eso me permite que este 1 se una con el 6 y ahora un número que por 2 me dé 16 sería el 8. Siempre tener presente que cuando el número que vayamos a dividir entre el primo sea menor, simplemente bajamos un 0 y dicho número se une con el siguiente para poder continuar dividiendo. Nuevamente dividimos entre 2, un número que por 2 me dé en este caso 10 sería 5, que por 2 me dé 8 sería 4 y puedo volver a dividir entre 2, un número que por 2 me dé 5 aproximadamente 5 sería el 2, 2 por 2, 4 a 5 sobra 1, ahora un número que por 2 me dé 14 sería 7. Fíjense que ya no termina en par, ya no se puede dividir entre 2, pero conocemos que el 27 está en la tabla del 3, de igual manera si sumamos 2 más 7 me da 9 y 9 también está en la tabla del 3. Un número que por 3 me dé 27 sería el 9, un número que por 3 me dé 9, 3 y un número que por 3 me dé 3 sería el 1. El objetivo siempre es llegar hasta el 1. Ahora, el siguiente paso consiste en estos factores primos que obtuvimos acá, los debemos agrupar dependiendo del índice de la raíz. En este caso el índice de la raíz es 3, quiere decir que debemos formar grupos de 3 números iguales. En este caso entonces agrupamos 3 veces el 2 y recuerden que estos son factores, quiere decir números que se están multiplicando y si los multiplicamos nos daría 3456. Entonces 2 por 2 por 2, ¿cómo lo podríamos escribir? Simplemente 2 a la 3. Agrupamos otro grupo de 3 veces el 2 que sería 2 a la 3. Agrupamos aquí 3 veces el 3 sería 3 a la 3. Fíjense que me quedó un 2 solito, ese 2 lo escribimos
Así simplemente, si me hubiese quedado otro número solo, entonces esos dos números los debería multiplicar. 3456 es lo mismo, es equivalente a escribir 2 a la 3 por 2 a la 3 por 3 a la 3 por este 2 que me quedó solo. Entonces tenemos ya que en el numerador podemos escribir la raíz cúbica de 3456, la podemos escribir ahora como su equivalente en factores primos, que sería 2 a la 3 por 2 a la 3 por 3 a la 3 por 2. El signo lo tenemos pendiente y recordemos que en este caso, como el índice de la raíz es un número impar, el resultado debe tomar el mismo signo que tiene el radicando, en este caso negativo. Ya sabemos que el resultado va a ser negativo. Ahora, en el denominador tenemos la raíz cúbica de 250. Vamos también a descomponer a ese 250. En este caso termina en 0. Podemos sacar mitad, un número que por 2 me dé 2, 1, un número que por 2 me dé aproximadamente 5, 2, 2 por 2, 4, a 5 sobra 1, un número que por 2 me dé 10, 5, ya no se puede volver a dividir entre 2, pero termina en 5, quiere decir que se puede dividir entre 5. Un número que por 5 me dé 12 sería el 2. 2 por 5, 10, a 12 sobrarían 2. Ahora este 2 con el 5 se convierten en un 25. Un número que por 5 me dé 25 sería 5. Nuevamente 5, que por 5 me dé 25 el 5. Y finalmente que por 5 me dé 5, 1. Termino ya la descomposición del 250. Con esto agrupamos, fíjense que también tenemos índice 3, quiere decir que debemos agrupar 3 veces un mismo número, en este caso 5 elevado a la 3, y me queda también el 2 solito en este caso. Quiere decir que el 250 también lo podemos escribir indicando el producto de sus factores, que sería 5 a la 3 por 2. Con esto, en lugar de escribir raíz cúbica de 250, escribiremos la raíz cúbica de 5 a la 3 por 2. Ahora, recordemos que la raíz cumple la propiedad de ser distributiva en la multiplicación. Quiere decir entonces que podemos afectar al 2 a la 3, al 2 a la 3, al 3 a la 3 y al 2 por la raíz cúbica. De esta manera nos quedaría de la siguiente forma. Y en el denominador hacemos de la misma forma, simplemente distribuimos la raíz en los diferentes factores. Ahora, siempre que tenemos el mismo índice y el mismo exponente, simplemente cancelamos potencia y cancelamos raíz. Quiere decir que esta raíz se va con esta potencia, esta raíz con esta potencia, esta raíz con esta potencia. En este caso no podemos cancelar esta raíz porque el índice de la raíz no es el mismo exponente que tiene el 2, que en este caso sería un 1. Cancelamos aquí, cancelamos acá, y de igual manera esta raíz cúbica no se puede cancelar. Nos quedaría 2 por 2 por 3 por la raíz cúbica de 2 sobre 5 por la raíz cúbica de 2. Simplemente lo que hicimos fue ubicar los números sin las raíces y sin las potencias porque se cancelaron, indicando el producto. Es decir, que lo que nos queda es solucionar la multiplicación. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 por raíz cúbica de 2 sobre 5 raíz cúbica de 2. Ahora, como tenemos arriba y abajo productos, podemos cancelar los factores que sean iguales arriba y abajo. Recuerden que esta cancelación solo la podemos hacer cuando tenemos productos. Si tuviésemos sumas o restas, no pudiésemos cancelar. En este caso podemos cancelar raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2. Recordemos que el resultado nos va a quedar negativo porque el índice de la raíz es un número impar y el resultado debe tomar el mismo signo del radicando, en este caso menos 12 quintos. Y este sería nuestro resultado final. Decimos entonces que la raíz cúbica de menos 3456 sobre 250 es menos 12 quintos. Ahora veamos cómo podemos solucionar las raíces de un racional expresado como decimal. Para eso vamos a solucionar este problema. Nos dicen que el área de un cuadrado es 12,96 centímetros cuadrados y nos preguntan cuál es la medida de cada lado del cuadrado. Recordemos que el área del cuadrado es igual a un lado elevado a la 2. Recuerden que en el cuadrado los dos lados son
iguales. Conocemos el área, conocemos el exponente, pero desconocemos la base, que es el lado del cuadrado que nos están preguntando. Recordemos cuál es la operación inversa de la potencia, porque esto que tenemos acá es una potencia que nos permite encontrar su base. Esa operación es la radicación. Debemos entonces solucionar aplicando la radicación. Tenemos que el lado es igual a la raíz, en este caso a la raíz cuadrada, porque el exponente de la potencia es el mismo índice de la raíz de el área, porque el resultado de la potencia viene siendo el radicando de la raíz. Recuerden que cuando no ubicamos ningún número en el índice de la raíz, esto nos indica que hay un 2, raíz cuadrada. No es necesario escribirlo, no se suele escribir. El lado del cuadrado lo hallaremos calculando la raíz cuadrada de 12,96. El paso adicional que vamos a hacer en este caso cuando tengamos decimales es que vamos a expresar el decimal en su forma fraccionaria. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que simplemente lo dividimos por la unidad seguida de tantos ceros como decimales hayan en este decimal. En este caso hay 2 decimales, los que están a la derecha de la coma, por ende lo vamos a dividir entre el 1 seguido de 2 ceros. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 1296, ya le quitamos la coma porque lo vamos a dividir entre el 1 seguido de 2 ceros, es decir, entre 100. Y seguimos los pasos aprendidos anteriormente, es decir, descomponemos 1296 en factores primos y en este caso armamos grupos de 2 porque el numerito que acá hay es un 2, y lo mismo hacemos con el 100, descomponerlo en factores primos y armar grupos de 2. Y ahora armaremos grupos de 2 porque el índice de la raíz es 2. Tendremos entonces 2 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2 y 3 a la 2. De igual forma descompusimos el 100 y nos quedaría también armando grupos de 2, 2 a la 2 y 5 a la 2. Es decir, que en lugar de ubicar 1296 en el numerador, dentro de la raíz ubicamos 2 a la 2 por 2 a la 2 por 3 a la 2 por 3 a la 2. Y en el denominador, en lugar de ubicar el 100, ubicamos 2 a la 2 y 5 a la 2. Dentro de la raíz cuadrada, 5 a la 2 por 2 a la 2. Finalmente tendríamos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 3, 36 en el numerador y 5 por 2, 10 en el denominador. Decimos entonces que el lado es igual a 36 sobre 10. Y realizamos la división. Recuerden que dividir entre la unidad seguida de 0 simplemente consiste en correr la coma a la izquierda tantos lugares como ceros hayan. En este caso hay un 0, corro la coma de derecha a izquierda un lugar. Recuerden que la coma del 36 en este caso está aquí al final y la corro un lugar, quedaría entre el 3 y el 6. Finalmente decimos que el lado del cuadrado es 3,6 centímetros. De esta forma hemos aprendido a calcular raíces a números racionales expresados en su forma fraccionaria y en su forma decimal, valiéndonos de la descomposición en factores primos.